Cuando se supo que los investigadores habían acudido al domicilio de Mike Rowe, los aficionados de todo el país se prepararon de inmediato para recibir malas noticias. La voz y el rostro conocidos de Dirty Jobs, un hombre admirado por su humor, su humildad y su inquebrantable respeto por el trabajo duro, siempre había mantenido su vida privada cuidadosamente protegida de la mirada pública. Mike Rowe era conocido por arrastrarse por las alcantarillas y trepar por los entornos de trabajo más duros imaginables, pero rara vez invitaba a nadie a entrar en su mundo personal. Por eso lo que ocurrió en el interior de su residencia de Maryland se ha convertido ahora en objeto de intensos debates y especulaciones. Lo que empezó como una inspección rutinaria de una propiedad se convirtió rápidamente en algo mucho más inquietante. El hombre que se había forjado una carrera descubriendo las profesiones más sucias, duras y ocultas de Estados Unidos, se encontró de repente en el centro de un misterio que tenía sus raíces en su propia casa. Cuando se corrió la voz, la curiosidad se convirtió en incredulidad, y la incredulidad en conmoción. Antes de que salieran a la luz todos los detalles, muchos se preguntaban cómo alguien tan abierto sobre la vida de los demás podía estar ocultando algo tan cuidadosamente él mismo. El personaje público de Mike Rowe siempre ha girado en torno a la autenticidad. Durante años se erigió en símbolo del trabajo honesto, recordando a los telespectadores que la dignidad podía encontrarse en el sudor, la suciedad y la perseverancia. Nadie imaginó jamás que su propia casa se asemejaría al escenario de una de sus investigaciones televisivas. Sin embargo, eso es exactamente lo que se encontraron las autoridades cuando entraron en ella. Los primeros indicios de que algo raro estaba ocurriendo llegaron de los vecinos que observaron la llegada de camiones desconocidos a primera hora de la mañana y su permanencia en la propiedad hasta bien entrada la noche. Al anochecer, los vehículos de las fuerzas de seguridad locales estaban estacionados en las inmediaciones, a los que se unieron especialistas privados que transportaban equipos que parecían cualquier cosa menos rutinarios. Las especulaciones se extendieron rápidamente por el vecindario. Algunos creían que se había producido un robo, otros murmuraban sobre una cámara acorazada oculta o una amenaza para la seguridad. La realidad, sin embargo, era mucho más extraña que cualquier rumor. Cuando los agentes entraron en la casa de Mike, se encontraron con una escena que dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. El espacio que antes se describía como cálido, ordenado y sobrio, ahora parecía más bien un archivo o un centro de investigación privado. Las paredes estaban forradas de viejas bobinas de película, las estanterías apiladas con notas escritas a mano y cajas cuidadosamente etiquetadas con frases como «Confidencial» y «Archivos Discovery». Cada caja parecía corresponder a episodios de Dirty Jobs. Alguien tiene que hacerlo, y otros proyectos en los que Mike había participado a lo largo de los años. Entre ellas había material que nunca se había emitido, material que nadie fuera de su círculo íntimo había visto jamás. Lo que hizo saltar las alarmas fue la datación de varias de estas cajas. En algunas se marcaban horas que no coincidían con ningún horario de rodaje conocido. Había cintas que documentaban lugares de trabajo que, según los registros oficiales, Mike nunca había visitado. En el inventario aparecían minas que no aparecían en los mapas laboratorios, que ya no existían oficialmente, e incluso lugares que parecían instalaciones militares restringidas. A medida que los investigadores indagaban más, descubrieron cartas escondidas detrás de un armario, dirigidas directamente a Mike. Estas cartas estaban escritas por individuos que decían ser denunciantes, advirtiéndole de los riesgos de exponer ciertas industrias en televisión e instándole a dejar de excavar donde no debía. A primera vista, las autoridades creyeron que se trataba simplemente de una colección de recuerdos de décadas de un presentador de televisión entregado a su trabajo. Pero cuanto más examinaban el material, más incoherencias surgían. Cada caja parecía conducir a otra pregunta sin respuesta, a otra capa de significado, como si alguien hubiera conservado intencionadamente pruebas de una historia mucho mayor
que cualquier serie de televisión. Entonces, al final de un pasillo, los investigadores observaron algo que no encajaba. Una puerta de acero reforzado se alzaba donde no debía haber ninguna puerta. No figuraba en los planos originales de la casa. De diseño industrial atornillada y equipada con un teclado digital, llamó inmediatamente la atención. En un primer momento, los agentes supusieron que podría tratarse de una habitación de seguridad personal, una precaución que algunos personajes públicos instalan discretamente. Pero un examen más detenido reveló un sistema de seguridad mucho más avanzado, que incluía un escáner de huellas dactilares y un proceso de verificación en 2 pasos muy superior al habitual para uso residencial. Cuando Mike Rowe llegó a su casa y vio a las autoridades allí reunidas, según los testigos, mantuvo la compostura, pero su malestar era inconfundible. Pidió que se detuviera la filmación y solicitó un momento de privacidad antes de que nadie se acercara a la puerta. Finalmente, bajo supervisión oficial, permitió que se abriera. Detrás de la barrera de acero había una cámara sin ventanas tenuemente iluminada y forrada con acolchado insonorizante. Las estanterías llenaban la habitación apiladas con discos duros etiquetados cámaras y cientos de viejos cuadernos. Una pared entera estaba cubierta de fotografías de trabajadores corrientes que Mike había conocido a lo largo de su carrera: mineros, soldadores, pescadores, trabajadores de saneamiento y obreros de todos los rincones del país. Pero debajo de las caras conocidas había notas manuscritas, fechas, nombres y extraños símbolos que conectaban una fotografía con otra. Un investigador lo describió más tarde como una red de historias ocultas a plena vista. Entre los objetos más llamativos se encontraba un diario desgastado que contenía notas personales de Mike. En su interior había anotaciones que describían historias que las cadenas se negaban a emitir, proyectos que se cerraban abruptamente e industrias que se resistían agresivamente a salir a la luz. En otra estantería había extrañas herramientas y dispositivos, algunos ensamblados toscamente con chatarra, otros cuidadosamente diseñados pero inacabados. Los expertos identificaron más tarde varios de ellos como cámaras y dispositivos sensores de aire hechos a medida, diseñados para funcionar en entornos subterráneos o tóxicos sin poner en peligro a la tripulación. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante fue una única cinta VHS marcada en tinta roja: Episodio 0, el trabajo que lo empezó todo. Cuando los investigadores la reprodujeron, no vieron un lugar de trabajo típico, ni una introducción desenfadada, sino que la grabación mostraba a Mike de pie en una zona desolada, cerca de lo que parecía ser una instalación abandonada. Su tono era serio, su expresión inusualmente sombría. «Algunos trabajos», decía en la cinta, «no deben verse». La grabación terminaba bruscamente. A partir de ese momento, toda la investigación tomó un cariz más oscuro. Las autoridades se dieron cuenta de que ya no se trataba de imágenes de televisión olvidadas. La cinta continuaba con imágenes granuladas de Mike, moviéndose por un sistema de túneles oscuros con un equipo de protección que no llevaba el logotipo de la cadena. En el fondo, había señales de advertencia descoloridas en las que se podía leer «Área restringida» y «Se requiere habilitación biohigiénica». La marca de tiempo revelaba que las imágenes se habían grabado casi 2 años antes del estreno de Dirty Jobs. Cuando le preguntaron, Mike dudó antes de explicar que antes de su fama televisiva, había participado en un proyecto de documental independiente conocido como The Forgotten Trades, los oficios olvidados. El objetivo, dijo, era sacar a la luz industrias peligrosas y abandonadas diseminadas por la América rural, lugares dejados atrás sin supervisión ni rendición de cuentas. Según Mike, lo que él y su pequeño equipo descubrieron durante ese proyecto fue algo de lo que se les ordenó no hablar nunca públicamente. Mientras hablaba, al parecer, le tembló la voz. «Encontramos algo que no debía estar ahí», dijo en voz baja. «Algo que el público no debía ver». Los cuadernos encontrados en la habitación oculta parecían corroborar su afirmación. Contenían notas sobre repentinos recortes de financiación,
secuencias desaparecidas, avisos anónimos y extrañas llamadas telefónicas recibidas a altas horas de la noche. Mike había empezado a llevar registros detallados guardando copias de seguridad físicas en casa, por si todo lo demás desaparecía. Aún así, ni siquiera eso era la revelación más alarmante. Detrás de un panel oculto dentro de la misma habitación, los agentes descubrieron una pequeña caja fuerte. Cuando por fin la abrieron, encontraron varios viales sellados marcados con números, de serie codificados y símbolos de peligro químico. Mike insistió en que se trataba simplemente de material de atrezo de un episodio cancelado sobre la eliminación de residuos. A pesar de su explicación, se contactó inmediatamente con el Departamento de Seguridad Medioambiental. A los pocos días, las muestras fueron retiradas bajo fuertes medidas de seguridad y la propiedad de Mike Rowe fue precintada temporalmente, dejando tras de sí una pregunta que nadie podía responder todavía. ¿Qué había descubierto exactamente el hombre que sacó a la luz los trabajos más sucios de Estados Unidos, mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar? Los vecinos denunciaron visitas nocturnas de furgonetas sin matrícula, y la prensa local empezó a circular. Mientras tanto, Mike desapareció de la vista del público cancelando apariciones y guardando silencio en Internet. Los fans empezaron a inundar sus redes sociales con preguntas, pero su única publicación fue una sola frase: «La verdad tiene una forma de salir a la superficie, te guste o no». Ese único post hizo que sus seguidores se desbordaran intentando averiguar qué se había encontrado realmente en su casa. Cuanto más tiempo permanecía Mike en silencio, más crecían las especulaciones. Foros en línea, grupos de fans e incluso antiguos miembros del equipo de Dirty Jobs empezaron a compartir extrañas coincidencias que habían observado a lo largo de los años, episodios que se retiraban repentinamente después de su emisión, entrevistas en las que Mike parecía distraído y momentos en los que insinuaba proyectos que terminaban por razones que no podía comentar. Los reporteros profundizaron en The Forgotten Traits, el supuesto documental anterior a Dirty Jobs, y encontraron rastros de su existencia en oscuros catálogos de festivales y en las primeras notas de producción. En una entrada se mencionaba un episodio rodado en una zona rural de Pensilvania, en el que estaba implicada una instalación clausurada que manipulaba biomaterial industrial. Según los rumores, Mike y su pequeño equipo habían grabado accidentalmente algo que se suponía que no debían ver, algo que luego desapareció del montaje final. Los que habían trabajado en el equipo eran difíciles de encontrar. La mayoría se negaron a conceder entrevistas, y al parecer 2 de ellos se trasladaron al extranjero poco después de que finalizara el proyecto. En el interior de su casa, los analistas forenses siguieron encontrando más pruebas inquietantes. Escondido tras una estantería, descubrieron un disco duro etiquetado como Proyecto MMR Archivo 7, cuando se descifró contenía cientos de archivos, correos electrónicos, notas de voz y grabaciones nunca vistas, que abarcaban casi 2 décadas. Muchos de los clips parecían inofensivos segmentos eliminados de Dirty Jobs, notas de viaje, risas entre bastidores, pero otros eran inquietantes. Zonas industriales difuminadas, voces distorsionadas que advertían a Mike de que se alejara, y secuencias de figuras no identificables que le seguían por aeropuertos y aparcamientos. Cuanto más profundizaban, más parecía que Mike había estado sometido a una vigilancia silenciosa durante años. Extrañamente, algunos de los metadatos de los archivos mostraban que se había accedido a ellos de forma remota. Mucho después de que Mike afirmara haber desconectado los dispositivos, fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, estaba claro que múltiples partes estaban interesadas en mantener enterrados estos descubrimientos. A estas alturas, el frenesí mediático era imparable. Los presentadores bromeaban, los fans lo defendían a capa y espada, y los teóricos de la conspiración empezaron a llamarlo los archivos Roe. Sin embargo, entre bastidores, los informadores susurraban que funcionarios del gobierno habían hecho una visita discreta a la oficina de producción de Dirty Jobs
recogiendo los restos de archivos relacionados con las viejas cintas. Parecía que lo que Mike había descubierto hacía tiempo, por fin le estaba pasando factura. Pasaron las semanas, y el misterio no hizo más que aumentar. Las declaraciones oficiales fueron vagas. Las autoridades afirmaron que habían encontrado material sensible para el medio ambiente en casa de Mike Rowe, pero no ofrecieron más detalles. Mientras tanto, personas cercanas al equipo de Dirty Jobs empezaron a filtrar información que dibujaba un panorama más escalofriante. Un antiguo cámara que hablaba desde el anonimato afirmó que durante uno de los primeros rodajes en 2003, Mike había insistido en visitar una planta de procesado cerrada en contra de los deseos de la cadena. Dijo que recibió una carta al respecto. Recordó el cámara algo sobre gente que había desaparecido después de trabajar allí. Rodaron durante 2 días antes de cerrar abruptamente. Las imágenes nunca se emitieron. Cuando se le preguntó al respecto años más tarde, Mike supuestamente se desentendió como una historia que no llegó a ninguna parte. Pero ahora esas viejas imágenes junto con esos viales sellados y el episodio 0 hacían imposible descartarlo. De vuelta en su casa, los especialistas que revisaban los discos duros descubrieron carpetas encriptadas que tardaron días en desbloquear. Lo que encontraron dentro eran extensas notas sobre prácticas industriales, que el público nunca vio, vertidos químicos, enfermedades de los trabajadores y presuntos encubrimientos que se extendían por varios estados. Los archivos no eran solo investigación, eran pruebas. Mike llevaba años recopilándolos en silencio, utilizando su papel de presentador de televisión para acceder a lugares restringidos y hablar con trabajadores a los que ningún periodista podía llegar. La sorpresa fue que muchas de esas personas desaparecieron, cambiaron de nombre o murieron en circunstancias sospechosas. A medida que se iban conociendo los resultados, Mike rompió por fin su silencio en una entrevista privada con un periodista independiente. Su tono era sombrío. Quería que la gente viera lo que ocurre cuando la honradez se une al beneficio, dijo. Pero algunos trabajos eran demasiado peligrosos para mostrarlos. No dio más detalles, pero insinuó que poderosas empresas presionaron a la cadena para que cerrara segmentos que exponían demasiado. Tras esa entrevista, Mike volvió a retirarse, y al parecer se trasladó a un lugar remoto. Las autoridades confirmaron más tarde que varias agencias federales habían intervenido no para acusarle, sino para revisar el material que había reunido. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Había descubierto Mike Rowe algo que no estaba destinado a encontrar? ¿O estaba protegiendo a las mismas personas a las que había defendido durante toda su carrera? Cuando los investigadores terminaron de catalogar todo lo que había en la casa de Mike Rowe, habían reunido más de 4 terabytes de datos, docenas de artefactos físicos y un archivo de notas manuscritas que abarcaba 2 décadas. Se informó a los medios de comunicación de que se había recuperado documentación medioambiental e histórica, pero fuentes internas revelaron que lo que habían encontrado era mucho más controvertido. Entre el material había confesiones grabadas de denunciantes que habían aparecido brevemente en los primeros episodios de Dirty Jobs, describiendo condiciones de trabajo inseguras, vertidos ilegales de residuos peligrosos e incluso contratos militares disfrazados de proyectos civiles. Algunos de los archivos estaban marcados con frases extrañas como Red Sand Dossier y The Lost Pipeline, frases que no aparecían en ninguna parte de los registros públicos. Cada vez que los investigadores intentaban seguirles la pista, el rastro se desvanecía en documentos clasificados. Y lo que es más extraño, entre las grabaciones de audio encontradas en la caja fuerte, había grabaciones distorsionadas de llamadas telefónicas, voces imposibles de rastrear que advertían a Mike de que dejara de hacer preguntas y dejara las grabaciones donde debían estar. Los expertos forenses confirmaron las marcas de tiempo. Estas llamadas habían sido grabadas a altas horas de la noche durante sus años de rodaje. Lo que más les sorprendió fue lo meticulosamente que Mike había documentado cada advertencia.
Era como si hubiera sabido que algún día la verdad vendría a buscarle. Mientras tanto, el equipo de producción de Dirty Jobs emitió un prudente comunicado en el que decía: Mike Rowe siempre ha buscado la verdad a través del trabajo. Pedimos privacidad mientras las autoridades concluyen su investigación. Pero los fans no estaban satisfechos. Las redes sociales ardían con hashtags como What Mike Found y You Rowe Revealed. Incluso algunos de sus antiguos copresentadores empezaron a insinuar que Mike sabía cosas que el resto de nosotros no estábamos dispuestos a creer. Los periodistas intentaron ponerse en contacto directo con Mike, pero su paradero seguía sin revelarse. Un vecino de su barrio de Maryland afirmó que una noche regresó tarde para recoger una sola caja de la casa y luego volvió a desaparecer. Esa misma semana se vieron vehículos sin identificación rondando la propiedad y un equipo de seguridad privada selló el perímetro. Fuera lo que fuese lo que había dentro de esa última caja, estaba claro que era algo que no confiaba a nadie más. Algunos creen que contenía las páginas que faltaban de su diario. En cualquier caso, el silencio de Mike se había convertido en la parte más ruidosa de la historia. Entonces, de la nada, Mike Rowe reapareció. Tras semanas de silencio, publicó un críptico mensaje en vídeo titulado A Few Things You Should Know, unas cuantas cosas que deberías saber. No era llamativo solo Mike, sentado con su conocido estilo realista, tranquilo, sereno, pero con algo pesado en los ojos. Me he pasado la vida contando las historias de estadounidenses trabajadores, empezó diciendo, gente que se levanta antes que el sol y vuelve a casa al anochecer. Pero a veces la verdad que desentierras no sale al aire, no porque sea aburrida, sino porque es peligrosa. Hizo una pausa antes de añadir, no esperaba que me siguiera a casa. El vídeo duraba solo 3 minutos, pero causó conmoción entre sus seguidores. Nunca mencionó directamente la investigación, pero sus palabras parecían confirmar todo lo que la gente sospechaba que algo enterrado en sus archivos había obligado a intervenir a manos poderosas. A las pocas horas el vídeo fue misteriosamente borrado. Los que lo habían descargado observaron que justo antes de que se cortara Mike, miró directamente a la cámara y dijo, «Si alguna vez se preguntan qué hay realmente bajo nuestros pies, recuerden esto, hay suciedad que no se quita». Tras la desaparición del post, los medios de comunicación se apresuraron a buscar respuestas. Un informante de dentro del equipo de investigación filtró que una de las unidades recuperadas contenía datos relacionados con programas laborales contratados por el gobierno que habían funcionado en secreto. Supuestamente las imágenes de Mike documentaban lugares donde estos trabajadores vivían en condiciones insalubres e inhumanas. Imágenes que habrían devastado reputaciones si se hubieran emitido. Lo que lo hacía aún más inquietante era que las mismas instalaciones tenían vínculos con empresas de gestión de residuos que aparecían en los primeros episodios de Dirty Jobs. De repente aquellas inofensivas historias sobre trampas de grasa, alcantarillas y limpieza de fábricas ya no parecían tan inocentes. Parecía que Mike había tropezado con pruebas de negligencia empresarial tan graves que silenciarlo se convirtió en la única forma de proteger a los responsables. Los fans inundaron sus antiguos posts con mensajes de apoyo, mientras que otros le rogaban que lo hiciera público. Pero Mike había vuelto a desaparecer, y esta vez ni siquiera sus colegas más cercanos sabían a dónde había ido. Entre bastidores, quienes habían manejado las pruebas empezaron a recibir advertencias anónimas para que dejaran de indagar. Algunos archivos desaparecieron de bases de datos seguras. Otros fueron sustituidos por registros de datos en blanco como si hubieran sido borrados a propósito. Sin embargo, quedaba una verdad: lo que Mike Rowe había encontrado dentro de su casa no era solo impactante, era algo que el mundo no estaba destinado a ver. Semanas después, el frenesí en torno a Mike Rowe alcanzó su punto álgido. Los principales medios de comunicación trataron de superarse unos a otros con teorías. Algunos afirmaban que había descubierto datos medioambientales clasificados.
Otros juraban que tenía pruebas de programas de pruebas ilegales enterrados bajo zonas industriales. Pero todas las especulaciones se acabaron cuando apareció un último vídeo en un pequeño canal anónimo de intercambio de vídeos titulado The Job I Couldn't Show You, el trabajo que no pude enseñarte. La grabación tenía la inconfundible voz de Mike. Aunque la grabación era granulada y estaba editada en fragmentos, empezaba con él caminando por un vasto pasillo subterráneo, sosteniendo una tenue linterna. Su tono era tranquilo pero resuelto. «Me pasé años mostrando a Estados Unidos el valor del trabajo duro», dijo, «pero nunca mostré lo que ocurre cuando el trabajo se vuelve contra el trabajador». Mientras la cámara recorría tuberías oxidadas y barriles de productos químicos con fugas, un leve zumbido resonaba de fondo. «Esto se filmó hace años», continuó Mike. «Las imágenes que están viendo nunca se emitieron. Me dijeron que era demasiada verdad para la televisión. Tal vez tuvieran razón». La pantalla parpadeó mostrando atisbos de documentos, viejas fotografías de trabajadores y tomas aéreas de remotos emplazamientos industriales, todos ellos relacionados con empresas que siguen operando en la actualidad. «Estamos rodeados de trabajos con historias enterradas», dijo algunas de ellas literalmente. El clip se cortó bruscamente a negro seguido de una sola línea de texto. En cuestión de horas, el vídeo se hizo viral, pero luego desapareció simultáneamente en todas las principales plataformas. El canal del autor original fue eliminado, y cualquier nueva subida se encontró con retiradas de derechos de autor con la marca de la Seguridad Nacional de los Medios de Comunicación. Nadie llegó a confirmar si las imágenes eran auténticas, pero quienes las vieron juraron que se parecía exactamente a Mike. Más viejo, más cansado, pero inconfundiblemente él. En los días siguientes, su casa de Maryland fue declarada oficialmente deshabitada y todas sus pertenencias personales fueron trasladadas a un lugar no revelado. Los reporteros que acampaban frente a la propiedad fueron alejados por vehículos sin matrícula. Algunos afirmaron haber oído ruidos de construcción por la noche. Otros afirmaron que la casa estaba siendo desvalijada y renovada para borrar las huellas de lo que había sido. Sin embargo, el misterio no se desvaneció. Antiguos miembros del equipo de Dirty Jobs empezaron a compartir en Internet mensajes codificados, fotos de guantes cubiertos de suciedad, túneles abandonados y leyendas como «algunas cosas nunca permanecen enterradas», que los fans interpretaron como silenciosos homenajes a su amigo y presentador. Unos meses más tarde, un pequeño paquete llegó a un canal de noticias local de Baltimore. Dentro había una nota manuscrita firmada simplemente MR. Decía: «La verdad no está perdida. Solo está esperando a que alguien lo bastante valiente escarbe». Junto a ella había una unidad USB con clips inéditos de Dirty Jobs. Momentos sinceros, humorísticos y profundamente humanos que mostraban a Mike ayudándote a estadounidenses corrientes en las condiciones más duras imaginables. Nada siniestro, nada secreto. Para muchos fue como su regalo de despedida, un recordatorio de que la verdadera historia no era la corrupción o el miedo, sino las personas cuyo trabajo importaba. Hoy en día Mike Rowe sigue en paradero desconocido. Algunos creen que se ha retirado a una vida tranquila fuera de la red. Otros insisten en que sigue investigando, trabajando entre bastidores para descubrir verdades que ninguna cadena emitirá. Sea como fuere una cosa, es cierta: lo que encontraron en casa de Mike Rowe no solo fue impactante por lo que contenía, sino por lo que revelaba sobre él. Un hombre que nunca dejó de luchar por los olvidados, que nunca dejó de excavar en busca de la verdad, y que nunca dejó de demostrarnos que incluso en los rincones más oscuros del trabajo duro, aún hay honor y aún hay esperanza.